Bueno, muy buenas tardes. Quisiera partir por agradecer, naturalmente, de parte de CIAM CIAR y de CAM Santiago esta gentil invitación y, en particular, felicitar a Javier, a Sonia y a nuestro embajador local, Alfredo Bulat, por esta tremenda organización. Y, de hecho, el día de ayer, Alfredo nos introducía al realismo mágico y planteaba la pregunta sobre las dificultades que existen para distinguir entre la realidad y el realismo mágico. Si hay una pregunta central que inspira esta mesa, dice relación con la existencia de realidad o realismo mágico en las comunicaciones. ¿Quién las transmite? ¿Cómo las transmite? ¿Quién las elabora? ¿Quiénes las reciben? ¿Cómo las reciben? En definitiva, ¿son reales o están redactadas por espíritus, como nos diría nuestra querida Isabel Allende en el libro La Casa de los Espíritus? Para responder estas interesantes preguntas me acompañan 4 distinguidos profesionales. A mi derecha, Ricardo Ciudad Real, socio del área de Forensic de Auren, licenciado en Economía de la empresa, la especialidad de Auditoría por la Universidad Complutense de Madrid, auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y auditor de Sistemas de Información por ISACA. También ha sido profesor invitado en la Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo de la Universidad Alcalá de Henares y profesor en el Máster de Auditoría de CEU y de ECAP. A continuación de él sigue Manuel Vargas, licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla, director en el Departamento de Forensics de BDO. Se ha dedicado durante los últimos 18 años a la intervención como experto económico en disputas que incorporan cuestiones económicas y financieras de carácter complejo. Tiene una amplia experiencia interviniendo en arbitrajes de inversión, arbitrajes comerciales, procedimientos de justicia ordinario en España de distinta naturaleza, habiendo testificado en más de 150 ocasiones. Sigue nuestra querida Milagros Montes, abogada, experta en la gestión de relaciones sostenibles, asociaciones público-privadas, APP, contratos de concesión y resolución de controversias. Ha sido gerente legal y gerente de regulación de Lima Airport Partners y actualmente se desempeña como gerente legal del consorcio vial Lima-Callao, consorcio constructor del anillo vial periférico. Y por último, pero no menos importante, Carlos Augusto Ríos Pizarro, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho por la Columbia University, árbitro del listado en la Cámara de Comercio de Lima y gerente legal de asuntos contractuales en Plus Petrol. El capítulo 4 del libro de Isabel Allende se titula El tiempo de los espíritus. En este capítulo, Clara del Valle, una de las protagonistas del libro, narra su estadía en el campo de las Tres Marías y cuenta que recibe la visita de 3 hermanas, las llamadas hermanas Mora, que las describe como 3 damas translúcidas, de manos tenues y ojos de bruma. Ellas conocían a muchas personas, nos cuenta la autora, casi todas interesadas en esos asuntos, que empezaron a llegar a las reuniones de los viernes y aportaron sus conocimientos y fluidos magnéticos. ¿Debería el árbitro reconocer de manera expresa las contribuciones que recibe? ¿Cómo distinguir entre una colaboración legítima y una delegación excesiva por parte del árbitro? ¿Se deben reconocer estos conocimientos y fluidos magnéticos de forma expresa? Carlos, ¿qué opinas de esta pregunta? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación al evento. Antes de responder, tengo la antipática obligación de hacer el disclaimer de rigor porque me gusta mucho mi trabajo y pretendo mantenerlo. Así que todo lo que diga naturalmente es a título personal y no representa ni a Plus Petrol ni a ninguna de las empresas del consorcio Camisea y todo lo que ya conocen. Dicho eso, la pregunta es súper interesante porque está justamente muy vinculada al realismo mágico, ¿no? Pasa en el mundo del arbitraje algo súper extraño, que es que a pesar de que hay muchas personas involucradas en la elaboración de un laudo, hay una suerte de ficción en la que todos nos hacemos a la vista gorda y pensamos que solo 3 personas han elaborado un laudo arbitral, ¿no? Y eso mayoritariamente no es así.
Puede haber alguna excepción, puede haber algún caso particular, pero usualmente hay más personas involucradas, todo el mundo lo sabe y todo el mundo se hace la vista gorda por distintas razones que ahora voy a comentar con un poco más de detalle. Pero lo relevante a todo esto es si realmente merece la pena que se reconozcan a estos espíritus que mencionabas hace un momento como parte de las personas relevantes para la preparación de un laudo. Y mi posición personal es que sí, que no hay ningún problema. Y aquí yo voy a hablar como un usuario del arbitraje, es decir, como una persona que constantemente requiere de árbitros para la resolución de distintos problemas. Como un usuario, la verdad de las cosas es que te es relativamente indistinto cuántas personas han participado en la elaboración de un laudo arbitral, siempre y cuando, y aquí viene la parte más relevante, el tribunal arbitral sea un autor intelectual de su laudo y sobre todo que asuma la responsabilidad de lo que está decidiendo y, valga la redundancia, decida. Creo que esos son los elementos más relevantes para decir que un tribunal arbitral genuinamente ha intervenido en la elaboración y en la preparación de su laudo. ¿Quién lo redactó? ¿Cómo lo redactó? Si hay más de una pluma involucrada, etcétera. Al nivel del usuario, usualmente da completamente igual. O sea, pueden haber estado 3 practicantes, 2 asistentes, el secretario arbitral, etcétera. A nadie le importa. Lo relevante es que el tribunal haya puesto parte de su esencia dentro del laudo arbitral y que eso se haya materializado en las instrucciones que han recibido estas personas que están asistiendo al tribunal. Ahora, la particularidad de esta asistencia es, yo diría, parte de 2 ámbitos, ¿no? Por un lado, tiene que ser una asistencia transparente, es decir, a todos nos interesa conocer quiénes han sido las personas involucradas en el laudo, precisamente también para, de alguna manera, conocer con anticipo quiénes intervinieron, cuál fue el grado de intervención, por qué intervinieron de alguna determinada manera o de otra. Eso como primer punto de partida. Y como segundo punto de partida, ya lo dije anteriormente, que sea el tribunal el que asuma la responsabilidad de lo que se está diciendo y sobre todo de lo que se está decidiendo, ¿no? Y yo creo que hay un conflicto particular en este supuesto porque todos asumimos, per se, que hay una obligación intuito persona de los árbitros, ¿no? Que solo ellos pueden resolver la controversia porque hay esta función indelegable. Pero hay que tener en cuenta que indelegabilidad no significa aislamiento. Es decir, el tribunal no tiene por qué aislarse para efectos de ejecutar esta labor que tiene, a pesar de que sea intuito persona, ¿no? De hecho, el tribunal está más favorecido de tener asistentes que le ayuden a asimilar cierta información, a redactar ciertos elementos del laudo, e incluso a identificar problemas relevantes del caso que está resolviendo, entre otros. Entonces, creo que ahí hay una distinción importante que me parece relevante destacar. Y por otro lado, y con esto ya voy cerrando, ya recientemente la comunidad arbitral está reconociendo que estamos en un escenario un poco paranoico respecto de la intervención de terceros distintos al tribunal. Y, por ejemplo, el Código de Conducta de la CENUDMI para arbitrajes de inversión ya de alguna manera no solamente reconoce la existencia de asistentes del tribunal, ya no solamente habla de secretarios, sino también de asistentes, sino que incluso dice que los asistentes ya no solamente redactan los hechos y todas estas cosas que siempre dicen que al final nunca es así, porque redactan un montón de cosas más, sino que reconoce incluso que redactan otras cosas más, como por ejemplo los temas de fondo. Siempre y cuando, naturalmente, estén supervisados por el tribunal, estén siguiendo las instrucciones del tribunal, entre otros, que al final del día es lo que realmente importa, ¿no? Repito una vez más, ¿quién lo redactó? ¿Cómo lo redactó? Si hay varias plumas involucradas, eso es relativamente indistinto para los usuarios, a menos que estés en un caso de miles de millones como Yucos, que ahí sí, bueno, hubo toda una discusión respecto de quién redactó el laudo, se vio una cuarta pluma, etcétera, pero como regla general, la verdad que es un poco indistinto, siempre y cuando, repito, se siga el espíritu que el tribunal quiere plasmar, porque pueden haber muchas plumas involucradas, pero finalmente la pluma que tiene que firmar es la del tribunal. Bien, Carlos. Nos queda claro así que le gustan los espíritus siempre que sean obedientes, básicamente. Y siempre que los conozcamos. Milagros, no sé si quieres complementar. Sí, bueno, buenas tardes con todos. En primer lugar, muchas gracias al comité organizador. Es un placer estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Sí, me gustaría complementar la pregunta haciendo una analogía justamente con la novela La Casa de los Espíritus, en el sentido de que Isabel Allende nos enseña que los espíritus pueden susurrar, advertir, incluso mover los muebles, pero nunca pueden tomar decisiones por los vivos, ¿no? De la misma manera,
En el arbitraje podemos decir que el secretario, justamente como comentaba Carlos, puede colaborar interpretando, de esa manera estaría vulnerando la competencia del árbitro, pero puede organizar, puede investigar o redactar, pero nunca puede pensar por el árbitro. La decisión final, el juicio moral y jurídico siempre debe emanar del árbitro exclusivamente. Entonces, aunque la participación del secretario arbitral en la práctica esté consolidada, no se debe dar por sentado, siempre se debe informar a las partes, todos estos colaboradores que pueden estar detrás del proceso arbitral, especialmente de la emisión del laudo, y haciendo nuevamente una alusión a la novela, estas voces visibles e invisibles que se dan en la novela también existen en el arbitraje. Pueden estar los secretarios, asistentes, colaboradores, indistintamente, que pueden ayudar de cierta forma, pero finalmente no firman el laudo, pero las partes tenemos derecho a conocer quiénes han colaborado y han estado detrás de este proceso arbitral. Muchas gracias, Milagro. El capítulo 3 del libro se titula Clara, clarividente. Y así describe la autora a este personaje. Los sueños no eran lo único que Clara adivinaba. También veía el futuro y conocía la intención de la gente. Virtudes que mantuvo a lo largo de su vida y acrecentó con el tiempo. ¿Creen que puede existir problemas de comunicación entre el tribunal con los peritos? ¿Cómo debe transmitir el tribunal lo que realmente importa y quiere obtener o espera de los informes técnicos? ¿Deben ser los peritos una especie de clarividentes de estas voluntades e intenciones del árbitro? No sé qué nos pueden comentar, Ricardo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a Javier, a Sonia y al resto de organizadores por este maravilloso Open. Madrid viene siendo un éxito y visto el ilustre auditorio que tenemos, aquí lo es y lo seguirá siendo también. Yo he llegado a esta mesa un poco tarde, casi por accidente, ¿no? Por una indisposición de mi compañera Ana. Y si me permiten el símil taurino, si esperaban a Rocarrey, pues tienen al subalterno aquí dispuesto a estar a la altura. A mí, no me gustaría hablar de problemas de comunicación entre tribunal y perito, sino más bien de ineficiencias. Ineficiencias de comunicación que pueden estar motivadas por varias causas. Habría que distinguir dos escenarios, ¿no? Un primer escenario en el que el perito es nombrado por una de las partes y un segundo escenario en que el perito es nombrado por el tribunal. En el primero de los casos no hay una comunicación inicial entre árbitro y perito. La comunicación es exclusiva entre el perito y la parte que la ha contratado, y es la parte que la ha contratado y sus asesores legales quienes acaban definiendo el alcance del informe que desean tener, ¿no? Y ese alcance pues, puede no ser el más adecuado en relación a lo que espera el tribunal, ¿no? Que sea el informe del perito y la utilidad que le puede proporcionar. Entonces hay veces que la ratificación, bueno, hay veces la primera relación que va a tener el árbitro con el perito pues será durante la ratificación, y es ahí cuando se abre ese canal de comunicación, ¿no? Ese canal de comunicación pues tiene que servirle al tribunal para entender qué ha hecho el perito y cómo lo ha hecho el perito. En ocasiones vemos que los árbitros o el tribunal se puede conformar con las declaraciones de los peritos en respuesta a los interrogatorios de las partes, y eso puede venir por dos motivos, ¿no? Por un lado, que los abogados y los peritos lo han hecho fenomenal y está todo clarísimo, y por otra parte puede venir porque quizá hay determinados aspectos técnicos que al tribunal se le están escapando porque son complicados y quizá pues, falta cierta conocimientos técnicos para poder preguntar, ¿no? Ahí no hay que cortarse, digamos, el árbitro y el tribunal pues tienen que indagar sobre aquellos aspectos que les resultan controvertidos o que no acaban de entender. Y para ello hay que tener en cuenta también que el canal de comunicación o la comunicación perito-árbitro es de doble vía, es decir, el perito también tiene que ser capaz
de transmitir en un lenguaje o de traducir a un lenguaje menos técnico lo que ha hecho del modo que sea comprensible para el tribunal, ¿no? Ayudar al tribunal a entender qué es lo que ha hecho. Yo aquí siempre cito la película de Tom Hanks, Filadelfia, ¿no? Donde Denzel Washington le dice a sus testigos, explíquemelo como si tuviera 6 años, ¿no? No hay que llegar a eso, no hay que llegar a esa simplicidad absoluta, pero sí que hay que intentar transmitir un lenguaje sencillo y evitar los tecnicismos innecesarios. Luego también estamos en este segundo escenario donde ya es el tribunal el que designa al perito. Y es el tribunal el que le tiene que decir al perito qué es lo que quiere y qué es lo que espera de su trabajo. Y ahí puede generarse nuevamente esa ineficiencia de comunicación, ¿no? Quizá porque el tribunal haya cuestiones técnicas que se le escapen y al final no sea capaz de plasmar correctamente la orden procesal donde se define el alcance, pues qué es lo que quiere y qué es lo que desea obtener. Esta mañana hemos tenido una mesa muy interesante de inteligencia artificial, ¿no? Y yo me he quedado ahí con un comentario que ha hecho Daniel Linares, que ha dicho, si tú a una inteligencia artificial le preguntas lo mismo con 2 prompts distintos, que te difiera ligeramente, pues puede que el resultado que obtengas sea muy diferente. En este caso, nosotros los peritos para el tribunal seríamos esa inteligencia artificial. Quiero pensar que todavía más listos que la inteligencia artificial. Pero el prompt que nos van a dar va a ser determinante para que el laudo, o sea, para que nuestro informe le dé la información necesaria para dictar un laudo en condiciones. Si el prompt no es correcto, entonces el resultado tampoco será correcto. Tengo mis notas porque me he estado esto preparando. Vale. Entonces, ¿qué hay que hacer, no? El tribunal tiene que definir claramente cuál es el alcance que espera y cuál es el objetivo o el resultado que espera obtener. Hay veces que las órdenes procesales, los alcances se quedan muy abiertos, ¿no? Son muy generalistas y eso queda un poco a la interpretación del perito. Como bien dices, no somos clarividente. No. Entonces, puede que nuestra interpretación no acabe de reflejar lo que el tribunal o el árbitro esperaba obtener. ¿Cómo se puede paliar eso? Pues hay varias maneras, ¿no? Yo creo una manera deseable que sería, pues a lo mejor que algún miembro del tribunal arbitral pues tenga una formación muy específica técnica en aquello que se está dirimiendo. ¿Por qué? Porque entonces el tribunal y el perito van a hablar el mismo idioma. Va a ser más fácil que lo que se plasme en la orden pues, se ajuste a los deseos y al resultado que se espera obtener. También puede ser interesante que en la orden se plasme qué output se desea. Es decir, se me ocurre, por ejemplo, que haya... Pues que el tribunal desee que el perito presente una tabla comparativa, ¿no? Con diversos escenarios. Si hay controversia sobre el periodo de cálculo, por ejemplo, que no le corresponda al perito decidir porque puede estar más influenciado por cuestiones jurídicas, pues, oiga, presénteme una tabla comparativa con diferentes escenarios, ¿no? Siempre buscando esa utilidad. Y luego también hay otras cuestiones que pueden influir en esa ineficiencia de comunicación, ¿no? Algo tan simple en el arbitraje internacional como la diferencia idiomática, ¿no? Cuando tú estás transmitiendo y hay una traducción simultánea, pues puede que haya matices que se pierdan. También la aplicación de common law, civil law, ¿no? Al final el tribunal también puede desear que el perito tenga en cuenta determinada jurisprudencia que ya existe en relación al cálculo de daños, ¿no? Pues eso podría quedar también plasmado de alguna manera. Y luego lo que ya no se puede controlar quizás es la dificultad del tema, ¿no? Cuanto más difícil sea el tema, más ineficiencia habrá en la comunicación, ¿no? No será lo mismo para un tribunal entender una cuestión relacionada con ingeniería, con energía, que
que una cuestión financiera, ¿no? Al final el ámbito financiero es una cosa más del día a día y todos podemos mejor entenderlo. Y por último, sí me gustaría, de cara a poder, digamos, paliar esas ineficiencias de comunicación, destacar que sería conveniente que hubiera un mecanismo previo de comunicación cuando se dicta la orden y se le pide al perito, donde el perito pueda aclarar las dudas, que se le planteen respecto del alcance antes de hacer su oferta y poder ahí entonces concretar con el tribunal el alcance y el objetivo. Y luego también sería interesante que durante el trabajo también haya esa posibilidad de tener una comunicación activa, ¿no? Nosotros nos hemos encontrado con 3 casos en el que no hay ningún tipo de comunicación. Entonces el perito, si se le surge alguna duda durante el transcurso del trabajo, la va a interpretar y puede que su interpretación no sea la misma que hubiera tenido el tribunal. Luego está la comunicación formal por escrito y eso te puede resolver las dudas, pero también puede resultar en retrasos, ¿no? En un poco del trabajo, ¿no? Y finalmente, pues una comunicación abierta directa con presencia de las representantes legales, donde puedas ir resolviendo sobre la marcha ciertas dudas, que será quizá de la manera más eficiente, ¿no? Pero sin entrar, porque hay una línea fina en que la información que te den te pueda dar pistas de por dónde quiere ir el laudo o pueda sesgar tu enfoque, ¿no? Y al final acabes metiendo en tu informe un sesgo no buscado, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una línea fina. Gracias. Manuel, no sé si quieres complementar corto algo. Sí, gracias María y buenas tardes a todos. Pues yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que estaba comentando Ricardo, ¿no? Con esa falta probablemente a veces él lo ha llamado ineficiencia, estoy de acuerdo, ¿no? Esa falta de comunicación probablemente que a veces los expertos tenemos con el tribunal y al final, aunque generalmente somos contratados por alguna de las partes, es verdad que somos y tenemos que ser una herramienta efectiva para el tribunal y para la toma de decisiones del tribunal en el procedimiento arbitral y nos encontramos en muchas situaciones en las que efectivamente probablemente esa falta de comunicación, esa falta de interacción probablemente del tribunal con los expertos, pues hace que se dificulten las cuestiones y que no seamos capaces de responder a lo que realmente nos está pidiendo el tribunal, ¿no? Y aquí nos encontramos en ocasiones que como consecuencia de esto, pues a veces nos encontramos laudos donde, bueno, pues desde el punto de vista legal está todo perfectamente bien fundamentado, evidentemente, uno puede ser de otra manera, pero ante pues, casos complejos, con cuantificaciones complejas, con cuestiones financieras complejas, pues esa falta probablemente de comunicación hace que luego la cuantificación del daño pueda, de alguna manera, no ser tan consistente con la decisión que el tribunal ha tomado en el procedimiento y sin duda alguna, con breves comunicaciones o con una interacción mayor con el tribunal, yo creo que se podrían haber resuelto, en los casos concretos no, podríamos haber sido capaces nosotros, como expertos, de darle al tribunal esa información o esas herramientas necesarias para la cuantificación de daño y que al final todo sea mucho más fluido dentro del procedimiento. Entonces, bueno, cerrar un poco, pues sí, por lo visto hay menos claras, clarividentes los tribunales que lo que hay en la literatura. Esta misma Clara tiene una hija, su primogénita Blanca, y así se describe su relación. Clara no era capaz de hacer las trenzas de Blanca para ir al colegio, pero tenía con ella una estupenda relación. Se comunicaban en un idioma inventado, que suprimía la T al castellano y la reemplazaba por N, y la R por L, de modo que quedaban hablando igual que el chino en la tintorería. Me pregunto yo a partir de estas líneas, ¿qué lineamientos debería dar el tribunal a las partes en relación con la realización de los peritajes? ¿Cuáles son las limitaciones que debería tener interacción? Y bueno, en definitiva, ¿qué debe ocurrir para que no termine conversando en un idioma similar al que hablaba Clara con su hija Blanca? Milagros, no sé qué nos puedes comentar sobre este tema. Sí. A ver, en el marco de un procedimiento arbitral, como sabemos, los peritajes, ya sean designados por las partes o por el tribunal, desempeñan un papel importante para asistir al tribunal a comprender situaciones técnicas, científicas o altamente especializadas que escapan de su conocimiento ordinario. Por ello, creo que es importante que el tribunal establezca
en una etapa temprana del procedimiento lineamientos claros que regulen estos aspectos. Entre los lineamientos que el tribunal debería establecer, en primer lugar, considero que se debe definir cuál es el alcance del peritaje, haciendo preguntas concretas para que sean abordadas por los peritos y así evitar posiciones u opiniones genéricas o irrelevantes para la controversia. Otro lineamiento que también podría establecer el tribunal es, por ejemplo, la coordinación entre peritos de partes para saber en qué temas están de acuerdo y en qué temas no. Esto puede agilizar el procedimiento y también mejorar la calidad de la evidencia. Otro lineamiento podría ser establecer plazos razonables con cronogramas realistas para la presentación del informe pericial y otras etapas del proceso. Y seguir un formato en la presentación del informe pericial con un contenido mínimo que debería cumplir el perito. Entre las limitaciones, por ejemplo, en esta interacción, podríamos mencionar que las partes no deben utilizar a los peritos como meros defensores técnicos. Entonces, el tribunal debería advertir a las partes que en el caso de darse esta acción, podría desacreditar el informe pericial e incluso invalidarlo. También debería regular todo tipo de comunicación que hay entre los peritos y las partes y entre los peritos y el tribunal, informando absolutamente de todo esto a las partes a fin de privilegiar el principio de igualdad procesal y la transparencia en el proceso arbitral. Otra limitación que creo que también debería estar presente es que el tribunal debería impedir que los peritos se conviertan en testigos de hecho o emitan juicios sobre cuestiones jurídicas que corresponden únicamente y exclusivamente a los árbitros. En síntesis, entonces, el tribunal arbitral debería actuar como un árbitro activo, guiando el uso de los peritajes de tal forma que ayude a la comprensión de los hechos sin comprometer ni la equidad, la eficiencia, ni la legitimidad del proceso arbitral. Entonces, un enfoque estructurado, transparente y técnicamente riguroso en la regulación de los peritajes, opino que podría mejorar la calidad del laudo y también podría mejorar la percepción de la justicia en el sistema de controversias entre inversionistas y estados como partes que son del proceso arbitral. Muchas gracias, Milagro. En el libro aparece otro personaje que es Nicolás, quien se enamora de Amanda, hermano de Blanca es él. Y Amanda, al conocer toda esta historia sobre los espíritus, se enfrenta a una disyuntiva. Así narra el libro. Al comienzo, la joven pareció fascinada con la mesa de 3 patas y los artistas pelucones de la casa de Nicolás. Pero al poco tiempo se cansó de evocar fantasmas y de recitar al poeta, cuyos versos andaban de boca en boca, y entró a trabajar como reportera a un periódico. ¿Qué experiencias positivas o negativas podrían compartir, cierto, los economistas y peritos de este panel que puedan ser de interés para nuestra audiencia? ¿Qué aspectos positivos, diríamos, pudieran destacarse para atraer a esta Amanda hacia el arbitraje y cuáles, sin lugar a dudas, la van a alejar definitivamente de él? No sé qué nos puedes contar de eso, Manuel. Bueno, aquí he vivido diferentes casuísticas, ¿no? en los procedimientos arbitrales, unas con mayor éxito que otras, ¿no? Y me refiero en cuanto a la utilización o enfocar bien la labor de los expertos dentro de los procedimientos como una herramienta útil para el tribunal a la hora de, y hablo aquí ya de mi área de especialización, ¿no? de la cuantificación de daños. Y me refiero fundamentalmente a cuestiones que surgen generalmente, o en algunas ocasiones, en algunos procedimientos, surgen después de la vista, ¿no? Porque hasta el momento de la vista, pues yo creo que más o menos está todo muy bien tasado y de alguna manera estandarizado, ¿no? Se puede presentar un informe, la otra parte responde al informe, puede haber dúplica, réplica, luego la vista arbitral, ¿no? Pero es verdad que en muchas ocasiones, después de la vista arbitral, surgen diferentes necesidades o diferentes cuestiones que necesita el tribunal, y creo que es aquí donde es muy importante poner bien el foco y en la utilización de los expertos para que realmente el tribunal tenga información
lo más útil y lo más precisa posible para la toma de decisiones en cuanto a la cuantificación de daños en el procedimiento. Porque es verdad que en muchas ocasiones nos encontramos que se puede emitir un laudo o de alguna manera el tribunal emite una decisión parcial desde el punto de vista de la controversia legal y supedita a una fase posterior del procedimiento la cuantificación de daños, ¿no? Y aquí donde digo que me he encontrado diferentes situaciones o diferentes fórmulas de utilización de los expertos que creo que en algunas ocasiones, pues, por lo menos en mi experiencia, lo que yo he visto, ha resultado ser más o menos útil. Y pongo aquí algunos ejemplos de cómo se ha utilizado a los expertos por parte del tribunal y de las partes, evidentemente. A veces, ya digo, si el tribunal determina y da unas instrucciones determinadas para la cuantificación de daños una vez que toma la decisión desde el punto de vista legal, pues se nos pide a los expertos que de manera separada realicemos los cálculos e implementemos esas instrucciones, ¿no? Aquí, pues lo que puede ocurrir a veces es que, claro, cada uno de los expertos, y creo que lo ha comentado antes Ricardo, es decir, podemos interpretar de manera diferente cómo implementar esas instrucciones del tribunal, ¿no? Y evidentemente lo que ocurre es que no se consigue el objetivo de que al final pues, el tribunal tenga o que seamos capaces los expertos de estrechar nuestras posiciones y que el tribunal tenga una información realmente útil a la hora de la toma de decisiones en cuantificación de daños. En otras ocasiones, pues, se nos pide que de manera simultánea y también separada, pues, hagamos esos cálculos, sigamos esas instrucciones, o incluso que una parte presente un informe y luego la otra parte contesta el informe, ¿no? Entonces, al final, pues, nos encontramos con que vuelve a haber mucho debate, se vuelve a debatir cuestiones, se reabren nuevos debates realmente, ¿no? De cómo implementar esas instrucciones que está dando el tribunal, y creo, y repito, ¿no? Por lo menos en mi experiencia, ¿no? Que en términos de tiempo, de eficiencia, de costes, pues es que incluso a veces hace falta una mini vista, ¿no? Para que podamos luego volver a exponer nuestra posición en cuanto a cómo hay que implementar, ¿no? Esos cálculos que está diciendo el tribunal con su decisión, ¿no? Y otra fórmula, que creo que esta es la más positiva, o la que realmente creo que ha funcionado, o por lo menos en los procedimientos en los que yo he estado, ha funcionado muy bien, y que la ha mencionado Milagros, es un informe conjunto de expertos. De aquí, pues los dos expertos nos tenemos que poner de acuerdo de alguna manera en todos aquellos puntos en los que estamos de acuerdo y todos aquellos puntos en los que estamos en desacuerdo. Y debatir en un mismo documento elaborado por ambos expertos, debatir y poner nuestra posición en aquellos puntos en los que estamos en desacuerdo. Que no llegaremos a la misma conclusión, evidentemente, porque eso sí sería parte de realismo mágico, que llegáramos a lo mismo, pero por lo menos el tribunal tiene un consenso de los expertos en un mismo documento elaborado por ambos, donde se le da claramente cuál es la cuantificación final si, dentro de los diferentes puntos de controversia, decide decantarse por un experto u otro. Y a partir de ahí tiene la cuantificación consensuada por los expertos, que yo creo que da bastante seguridad y elimina determinados riesgos luego, como decía al principio de mi intervención, de que la cuantificación del laudo no pueda ser tan congruente con la decisión que se ha tomado, ¿no? Entonces, creo que esta última fórmula, digo que también la has comentado, Milagros, ¿no? Creo que esta última fórmula, incluso en términos de tiempo, de costes y de eficiencia de recursos, creo que es bastante útil y que da al tribunal, pues, una visión y un elemento muy importante a la hora de poder tomar ya y de poner, pues, de poner ya la cuantificación del daño dentro del procedimiento. Muchas gracias, Manuel. No sé, Ricardo, si en tu calidad de experto quieres comentar. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Manuel. Yo me gustaría poner un par de ejemplos de temas positivos relacionados con y temas negativos, entre comillas, con lo que ha dicho Manuel, ¿no? Respecto al informe conjunto, que también lo ha comentado Milagros, nosotros estuvimos en un procedimiento arbitral donde había muchísimas partes, entonces lo que había era, pues, mucha diferencia entre los criterios de los peritos. En la ratificación lo que decidimos fue presentarle al árbitro una tabla comparativa, ¿no? De cuáles eran las diferencias entre los peritos. Fue una idea que el árbitro cogió y lo que dijo fue: señores, estas son las diferencias, pónganse ustedes de acuerdo. Y eso resultó en un informe conjunto que resultó útil para el árbitro, que al final es de lo que se trata, como dice Manuel, ¿no? Vamos a trabajar juntos, vamos a estrechar las posiciones y vamos a llegar a un consenso razonable.
Respecto de lo que ha dicho Milagros en cuanto al tema de los tiempos y el tema del informe, yo tuve una experiencia, entre comillas, negativa en un arbitraje donde todo estaba muy tasado, ¿no? Entonces, el tiempo que tenían las partes para interrogar a testigos y peritos estaba muy tasado y era como una partida de ajedrez, ¿no? Tú movías ficha, interrogabas a uno de los testigos, y le dabas al reloj y empezaba a contar el del otro, ¿no? Entonces hubo un momento en que a nosotros se nos dio para explicar un informe que era muy complejo, 20 minutos, ¿no? Independientemente de luego el interrogatorio, pero nuestra presentación tenía que ser 20 minutos, eso que nos obligó a resumir quizá excesivamente todas las ideas que se podían haber transmitido. Entonces, ahí quizá en aras de la comunicación perito-tribunal que hablábamos antes, quizá no sea positivo en ese sentido, pues tasar todo y dejarlo todo tan cerrado, sino quizá dar un poco más de cuerda al perito para que al final logre transmitir de esa manera sencilla y entendible al tribunal lo que ha hecho y al tribunal le sirva. Muchas gracias. Y una pregunta final abierta a todos nuestros panelistas espléndidos, bueno, que obviamente me interesa muchísimo y que dice relación con aquellas materias que ustedes estiman que podría jugar un rol relevante las instituciones arbitrales, haciendo como una analogía con el libro, pensando que es como la casa donde rondan, circulan, habitan, coexisten todos estos espíritus. ¿Qué elementos valoran ustedes de una institución arbitral como sede espiritual del arbitraje? Yo sí me animo a responder eso porque me parece una pregunta bien interesante. A ver, ya lo dije anteriormente, lo que uno espera de un árbitro es que decida. La pregunta de fondo es ¿quién decidió? Yo creo que la respuesta siempre tiene que ser el tribunal. Y habíamos conversado también de que el tribunal, más allá de que es quien decide, tiene una serie de espíritus que están flotando por ahí, que le ayudan en esa labor de escribir el laudo, más no necesariamente en la decisión como tal. Pero yo no equipararía tanto a la institución arbitral, a los centros de arbitraje, como una casa, sino para mí es como un espíritu más. Pero tiene la particularidad de que si bien los espíritus que están con el tribunal normalmente son supervisados por el tribunal, aquí pasa algo distinto, ¿no? Este es un espíritu que más bien supervisa al tribunal con ciertas cosas o ciertos ámbitos, ¿no? Porque el tribunal tiene la labor, como había dicho hace un momento, de decidir, pero también tiene la labor de ordenar. Tiene que ordenar el proceso. Y en esa labor de ordenar tiene también un ente, que en este caso es el centro de arbitraje, que le ayuda en esa tarea e incluso le puede poner ciertos límites, cierto orden, ciertas atribuciones que están más allá del tribunal. Y voy a poner algunos ejemplos concretos para que se entienda un poco mejor. Esa expectativa de un usuario, acá hablo del sistema de arbitraje desde la perspectiva de usuario, es expectativa de un usuario, por ejemplo, que el tribunal acuda a tiempo. Entonces, para un usuario, un cliente que está sometiendo una controversia a un arbitraje, es inadmisible que un arbitraje se pierda por el hecho de que un tribunal acuda tarde. O sea, eso no puede pasar. Entonces, el tribunal tiene un rol, sí, tiene una responsabilidad, por supuesto, pero también el centro de arbitraje tiene una labor particular en cuidar de que eso no pase. Porque justamente, como dices, están en su casa. Y en su casa hay ciertas reglas, ¿no? Y es como el supraespíritu que debe cuidar que todos los demás espíritus sigan ciertas reglas de común entendimiento, entre ellas que se laude a tiempo, por ejemplo. O, por ejemplo, que el tribunal no te revele en el último día de la emisión del laudo que ahora tiene un arbitraje más que le hace estar en conflicto porque ahora le ha sumado una raya más al tigre respecto a la cantidad de veces que lo ha nombrado una parte, etc. Entonces, ese tipo de situaciones o supuestos están en un cierto grado de control por parte de las instituciones arbitrales y es algo que desde la perspectiva de usuario uno agradecería que se cuide, ¿no? Entonces, si yo tuviera que mandarle una lista de Papá Noel a los centros arbitrales para pedirles qué cosa deben cuidar, yo diría sobre todo eso, ¿no? Que tengan el mindset de que finalmente son actores relevantes del arbitraje, no son simplemente las personas que ponen el lugar para que se lleve la audiencia y que te ponen un secretario para que escriba. O sea, tienen un rol mucho más relevante, ¿no? Y la relevancia del rol está justamente en cuidar el proceso en beneficio de los usuarios finales, que en este caso somos
somos los clientes. Muchas gracias. No sé si quieren aportar algo más. Milagros, Ricardo. Sí, bueno, algo muy corto. Yo sí, como usuaria, resaltaría qué espero del tribunal. Espero transparencia. No está, creo, el hecho en quién escribe el primer borrador del laudo, sino quién piensa, quién decide, quién se hace responsable del juicio o del juzgamiento o del criterio jurídico que resulta del laudo, ¿no? Creo que sí, esos espíritus, como decía, detrás del proceso arbitral deben ser de manera transparente comunicados e informados oportunamente a las partes para que todas las reglas del juego estén debidamente claras. Y las partes, el principio por el que se acercan a determinado centro arbitral es la confianza, por eso designan a sus árbitros y en la confianza que le atribuyen a esos árbitros es que ellos designan a un presidente con un seniority definido y eso es importante, ¿no? Muchas gracias. Ricardo, Manuel, Yo para cerrar nuestro panel. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho. Yo creo que el papel de las instituciones pues es relevante, sobre todo en relación a la parte que yo estaba hablando de la comunicación, todas aquellas directrices, recomendaciones que se puedan dar de las instituciones para mejorar el proceso y el entendimiento de todas las partes, pues bienvenido. Nada, efectivamente, y aquí como expertos tenemos un poco, quizás menos, pero evidentemente que los tribunales pues terminen utilizando al final la figura del experto, que yo creo que es muy importante y que se puede sacar generalmente mayor provecho del que realmente vemos, ¿no? Y bueno, yo con esto poco más que añadir. Bueno, sin más, ponemos término a esta mesa, agradeciendo a nuestros panelistas por su tremendo aporte y dando lugar a la próxima mesa, ya casi llegando al fin de nuestra jornada. Muchas gracias.